Bienvenidos a Desde la Cocina de Azore, el podcast exclusivo de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Gracias por seguirnos, escucharnos y vernos. Les invitamos a suscribirse a nuestras plataformas digitales para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido nuevo. Estamos en YouTube y en redes sociales como Azore Puerto Rico. Y también pueden encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify como Desde la Cocina de Azore. Para comunicarse con nuestras oficinas pueden llamar al 787-783-9640. Agradecemos a PR Sitting por la mueblería para nuestro podcast. PR Sitting está ubicado en Carolina, Puerto Rico y cuentan con todo lo que necesitas para diseñar el look perfecto para tu restaurante. Para información pueden llamar al 787-995-7034 o a través de su página web prcitting.com. Bienvenido a Desde la Cocina de Azore, el podcast exclusivo de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Mi nombre es Gabriel Lebrón, director ejecutivo de Azore. En este episodio, hoy tenemos una gran invitada que se trata de la doctora Fabiola Cruz López, epidemióloga y doctora en microbiología médica, quien se ha destacado por su incansable labor en pro de la salud pública en Puerto Rico. Además, es instructora certificada de ServSafe y precisamente es el tema que tenemos hoy para dialogar con ella: manejo seguro de alimentos en los restaurantes, que es requerido por ley en Puerto Rico. Así que gracias por estar con nosotros, Fabiola. Gracias, Gabriel, por la invitación a este podcast y por la oportunidad de educar a tantas personas a través de ustedes. Perfecto. Y para estar, como estamos aquí desde la cocina, claro que según tu experiencia como epidemióloga, ¿por qué el manejo seguro de los alimentos sigue siendo un tema tan crítico en los restaurantes hoy en día? Por muchísimos factores, yo digo más que sigue siendo, ahora es aún más importante. Según el último estudio de IT que ustedes mismos realizaron en Azore, 4 de cada 5 consumidores consideran los restaurantes como parte esencial, ¿verdad? Claro. De su diario vivir. La limpieza es el factor número 1, pero la inocuidad de alimentos va mucho más allá de la limpieza en esa experiencia del cliente. Igualmente, la comida es una de las pocos productos, ¿verdad?, que entra a nuestro cuerpo sin barreras. Nosotros estamos impactando la salud directamente de millones de personas aquí en Puerto Rico a través de los alimentos, y un error en la cocina puede causar muchísimas hospitalizaciones, brotes, crisis de salud pública, hasta muerte. El mismo año pasado, en el 2025, se reportaron 1.190 casos aproximadamente de enfermedades transmitidas por alimentos, y esto siempre está bajo reporte. Así que el tema de la inocuidad de alimentos es más crítico que nunca. Es muy importante. Y pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes que observamos en los establecimientos de alimentos preparados? Pues mira, uno de los últimos estudios que realizó el CDC en relación a la razón de los brotes, ¿verdad?, o las causas, está el número 1, el que vengan empleados enfermos a trabajar y que no lo reporten a los dueños o a su gerente en el restaurante, que eso es algo importante. El gerente sí tiene que trabajar con lo que es esta parte de excusar o excluir o restringir a los empleados enfermos, pero el empleado tiene que tener la cultura de reportar esa enfermedad. Igualmente, lo que es el lavado de manos, que nosotros lo pensamos como algo bien fácil, bien común, pero no es así, y tenemos que establecer esa cultura. La contaminación cruzada, que es mezclar esos alimentos crudos, y algo bien importante que he notado es el manejo de las temperaturas adecuadas. Es importante que los restaurantes tengan esos termómetros presentes y que lleven un monitoreo tanto de lo que cocinan como de lo que están almacenando en esas temperaturas. Así que yo diría que no es falta de voluntad, es falta de continuar estableciendo un sistema útil para el monitoreo de esa inocuidad de alimentos. Es bien importante, definitivamente. ¿Y cómo impacta una sola falla en la inocuidad de alimentos, no solo al restaurante, sino a la salud pública? Y quizás lo mencionaste de una forma, ¿verdad?, a 30,000 pies de altura, pero podemos dar quizás un ejemplo. Mira, nosotros a diario, no tan solo en el restaurante, que ya mismo entramos un poquito en eso,
A nivel de comunidad, nosotros estamos sirviendo alimentos a poblaciones vulnerables, niños menores de 5 años, personas mayores, personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas. Así que diariamente estamos recibiendo a estos clientes y cometer una falla en la cocina puede resultar, como lo había mencionado, en hospitalizaciones, hasta en muerte, en enfermedades de estos clientes, que a su vez ellos van a casa, pueden contagiar a otras personas si no tienen un lavado de manos adecuado y demás, faltas en el trabajo y demás. Así que salimos del restaurante hasta el impacto de esa persona en la economía, en su trabajo y demás, ¿verdad? Fuera de esto, directamente al restaurante, la reputación, lo que son esas recomendaciones de las personas sobre el restaurante, ¿verdad? Demandas. Esto es algo que no podemos perder de vista. Y pérdida de alimentos en el restaurante, que también pues nos afecta a la economía del restaurante y cómo nosotros nos estamos proyectando ante las comunidades. Y a veces mencionamos la palabra restaurante, pero la iniquidad de alimentos va un poco más allá, ¿verdad? Porque no lo vemos como un restaurante, el comedor de la escuela o del colegio. No vemos como un restaurante el garaje de gasolina donde está quizás algunos productos que están ahí, ¿verdad? Puestos en vitrina para consumir. La farmacia, que a lo mejor, ¿verdad? Vende una que otra cosa. El servido en hospitales, en centros de envejecientes. En hospitales, centros envejecientes. ¿Y en nuestro hogar? Las ventas ambulantes, ¿verdad? Como ¿verdad? Están los food trucks. Claro. Están los carritos de hot dog que tienen un permiso especial para estar ahí. Y toda esta gama de proveedores o diferentes facetas de la industria que sirven alimentos preparados tienen que cumplir con el manejo de alimentos. Es correcto, y tienen la misma responsabilidad que lo que serían los restaurantes, porque obviamente estamos impactando todo una comunidad. Igualmente pedimos en el restaurante cómo manejamos en el hogar esos alimentos muy luego, ¿verdad? Las temperaturas, cuánto tiempo lo pedimos para llevar, cuánto tiempo lo mantuvimos en el carro, de camino a la casa o en la casa cuando llegamos, lo pusimos en la nevera o no. Todas estas cosas influyen y las personas tienen que estar bien conscientes de esto. Muy bien. ¿Qué prácticas básicas nunca deberían negociarse, ¿verdad? Aún en momentos de mucho volumen de trabajo, que sabemos que la industria a veces tiene, está muy tranquilo, pero de momento hay una época donde el rush es completamente, ¿verdad? ¿Qué cosas nunca es un no se puede negociar en este tema? Lo más básico, la limpieza de manos. O sea, el lavado de manos, el cambio de esos guantes, que luego más adelante podemos discutir un poquito más de eso. El cambio de guantes es muy importante. Incluso yo promuevo más el lavado de manos, ¿verdad? El lavado de manos correcto. Eso es algo que nosotros no podemos dejar. Otra cosa bien importante desde que estamos esperando esos alimentos en el restaurante, cuando llegan ese recibo, por más rush que tengamos en el restaurante, el recibo de alimentos, esos alimentos se tienen que verificar. ¿Estás hablando desde el suplidor? Cuando llega el suplidor a entregarme, ya sea el lunes o el martes o el día que llegó a entregarme, ese momento yo debo... Tienes que revisar esos alimentos y tienes que almacenarlos correctamente. Y eso es algo que nosotros dentro del rush podemos olvidarlo, podemos decir, no, yo reviso esas cajas después, pero es algo que le afecta al restaurante directamente. Así que eso es algo que nosotros no podemos dejar. Igualmente lo que es los empleados enfermos, que es la causa número 1, esa exclusión, tenemos que promover esa cultura con los empleados de que te digan, porque es por ley que el empleado te tiene que reportar si tiene una serie de síntomas gastrointestinales específicamente, ¿verdad? Y aquí pues quizás los podemos ir un poquito por encima de la ley IPA en cuanto tenga que ver con síntomas gastrointestinales. Lo que es la diarrea, vómito, fiebre, dolor de estómago, ictericia. Estos síntomas son bien importantes que no los pasemos por alto. Porque si una persona sin síntomas puede transmitir enfermedades por alimentos, imagínense una persona con síntomas trabajando. Imagino que ese tema ahí ya
quizás brincamos para otro podcast después, en otro momento, quizás con algún profesional de recursos humanos, ¿verdad? De cómo se maneja el empleado, ¿verdad? Y las leyes de Puerto Rico en base a eso. Creo que es importante, ¿verdad?, resaltarlo de esa forma. Y entonces, pues, poder trabajarlo. Así que eso es importante. Así que... Y yo diría finalmente lo que es la limpieza y la separación de los alimentos crudos, donde estamos picando las carnes, los vegetales, los cocidos versus los crudos, los que se van a servir ya. Tener esas áreas bien rotuladas en el restaurante y por más rush que haya, no combinar utensilios. Importante. Eso en el rush es algo que quizás se pueda olvidar y que es determinante para prevenir enfermedades. Ahí me contestaste quizás mi próxima pregunta, pero a lo mejor llega a haber algún otro consejo. O sea, ¿qué otra recomendación tú le darías al dueño del restaurante y quizás algunos gerentes que a veces escuchan nuestro podcast de tener cuidado en el restaurante para evitar esa contaminación cruzada en las cocinas, que es bien esencial, tú sabes, bien básica? A veces los colores en los cuchillos te ayudan a saber no utilizar utensilios, pero ¿qué otros datos le podemos dar? Yo diría organizar por las zonas, ¿verdad? Igual rotular. Muchas veces no necesariamente tenemos el sistema de colores de las tablas, pero entonces pues vamos a rotular las áreas. Y cuando se está haciendo la planificación de la cocina, esa logística, ese flujo, se tiene que tomar en cuenta la inocuidad de alimentos, porque tú vas desde los alimentos que tú estás cocinando hasta los alimentos que ya están listos para servir. No me mezcles las zonas que los cocinados estén al lado de los listos para servir, ¿verdad? Claro. Que trabajemos en esa... Organizadamente, desde el prep, sí. Listos para cocinar y después ya ready para entregar a la mesa. Correcto. Otra área es la limpieza frecuente, que estemos creando esa cultura de limpiar. Los trapos no se guardan dentro de los mismos envases ya mojados y sucios, sino que se tienen que tender, ¿verdad? En ciertas áreas. Los fregaderos que estén bien rotulados. ¿Cuál es el de lavado de manos? ¿Cuál es el fregadero para las comidas? Otras áreas, espacios pequeños, mal organizados, son sumamente peligrosos, ¿verdad? Y lo estamos viendo porque muchos restaurantes tienen espacios pequeños. Claro. Así que esa organización, que el espacio sea bien pequeño, es clave. Y finalmente, mi recomendación es monitoreo. En muchos restaurantes ya se ha implementado un monitoreo digital, que es básicamente que sepan cuándo se limpiaron las cisternas, cuándo se limpiaron las máquinas de hielo, cuándo toca la próxima limpieza de la máquina de hielo, que no esté a papel. Vamos a empezar a digitalizar para poder tener alertas de esto y que nos ayuden, porque realmente el estilo de vida que estamos viviendo va mucho más rapidito, así que necesitamos esa ayuda extra de lo que sería esta inteligencia artificial, la digitalización y demás, para que nos pueda dar esos recordatorios de ese monitoreo. Aunque no entra quizá en manejo de alimentos, ¿verdad? Pero mencionaste cisternas y sé la importancia del agua y de los filtros de agua, y quizás desde hasta la misma máquina de hielo. Claro. Que de nuevo, no creo que eso, me corrige si se toca en iniquidad. Entra en el área de agua, pero, okay. ¿verdad? Porque es tu suplido de agua. Entonces tenemos el Departamento de Salud que te puede tomar muestras de agua de hielo y va a medir la calidad a través de lo que se conocen como coliformes, que son unas bacterias básicamente que son indicadores de calidad. Y cisternas sucias en mal estado te afecta esto y te expones a un cierre del restaurante hasta tanto tú no limpies esa cisterna. No, y que quizás pensabas que era la comida y no era la comida y quizás venía entonces del hielo o del agua o de algún otro sitio. Es correcto. Y te rompes la cabeza buscando y está quizás en un orange chiquitito en algún es sitio. Correcto. Ambos tienen el impacto a lo que sería el cierre. El cierre. Okay, muy bien. ¿Por qué el adiestramiento continuo del personal es tan importante? La gente olvida las cosas, se confían, muchas cosas cambian. En la ciencia especialmente, ¿verdad? La ciencia es bien versátil y dinámica. Todo el tiempo estamos con nuevos conocimientos, nuevas bacterias se identifican, nuevos mecanismos de transmisión, igualmente nuevos químicos, demás que se estén utilizando en la comida o nuevas razones. Por ejemplo, el sésamo que se añadió a los alérgenos principales en el 2024. Así que todas estas cosas
son cambiantes. Y por esta razón, pues tenemos que estar ahí educando constantemente también para crear la cultura. Lo peor que le puede pasar a una persona que entrenó a alguien y se le fue del restaurante es que con los que se quedó no estén entrenados. ¿Verdad? Así que yo sí creo muchísimo en esa educación porque te ayuda a que el empleado también se sienta parte responsable del restaurante, que son los responsables finalmente. Para mí los empleados en el restaurante, los cocineros, los que sirven, todos son salubristas comunitarios. Tienen una responsabilidad, aunque no lo vean. Ellos son para mí como enfermeros, como médicos, porque es que están ahí al lado de tanta gente que tienen que entender ese rol importante que tienen en la comunidad. En Puerto Rico tenemos que tomar por ley, ¿verdad? El curso de iniquidad de alimentos cada ¿cuánto tiempo? Cada 5 años es que se toma esa certificación, en el caso de ServSafe, ¿verdad? Y lo que sería el gerente tiene la responsabilidad de también educar a sus empleados, que muchas veces no tienen tiempo y ahí entran, ¿verdad? Otras organizaciones como es Azor y demás, para crear esa capacitación importante en los empleados y darle esa mano a los restaurantes. Pero cada 5 años es importante entonces tener esa certificación actualizada. ¿Qué mitos más comunes en la parte de iniquidad de alimentos te gustaría aclarar hoy, ¿verdad?, a la audiencia que nos está escuchando? Pues mira, que la comida que se ve bien es comida segura. Negativo. Muchas veces podemos tener comida que huele, sabe bien, se ve bien, pero que realmente ha estado fuera de temperaturas por mucho tiempo y tiene un crecimiento de bacterias que puede causar una enfermedad. Otra cosa es que el alcohol mata todo, no necesariamente. Importante. ¿Verdad? Eso es bien importante, que las personas utilizan alcohol, aquí mate todo, ¿no? Congelar mata bacterias, congelar no mata bacterias. Congelar simplemente detiene el proceso de que la bacteria se multiplique y crezca. Muy importante. Pero tan pronto tú lo sacas del freezer o de la nevera, vuelve de nuevo. Empieza a multiplicarse. Que el calor elimina todo. Esto es algo que yo he escuchado tanto, porque sí, el calor elimina un montón de bacterias, pero hay bacterias como Clostridium botulinum y Bacillus cereus que no necesariamente se eliminan con el calor porque ellas forman esporas. Un ejemplo, las latas de habichuela. ¿Sabes? Eso se calienta, ¿verdad? Pero después las puedes ver infladas en el supermercado y es que cuando se calentaron, Clostridium creó una capa que le conocemos como una espora que es resistente al calor. Cuando llegó al supermercado a una temperatura más bajita, ¿verdad? Ya salió del calentón, como uno dice, pues empieza a multiplicarse y eso que vemos de inflado son los desperdicios entonces de esas bacterias que ya están creciendo ahí dentro. Okay. Así que esto lo podemos ver en muchísimos sitios. Me lo han dicho con la pizza y demás. Así que, ¿verdad? Porque, yo la meto al horno, aquí no pasa nada. No necesariamente. Hay toxinas también que producen las bacterias que son resistentes al calor, como estafilococos que produce toxinas y demás, que son resistentes al calor y a la persona le puede dar sí vómitos y diarrea. Así que definitivamente hay muchísimos mitos, lo del uso de guantes, ¿verdad? Que los guantes son súper seguros, pero me los utilizan para cobrar, para servir y demás, o se lavan las manos con los guantes, nada que ver. Pero yo creo que esos son los principales que quería siempre aclarar. Apuntar, muy bien. Fabiola, ¿qué mensaje final le enviaríamos, ¿verdad?, a los dueños de restaurantes, cafeterías, panaderías y todas las personas que preparan alimentos, ¿verdad?, como dijimos, alimentos preparados y que tienen esa responsabilidad, que quieren mejorar y se sienten que el tema es más complejo o que es muy costoso? Mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en el restaurante desde comenzar a implementar protocolos hay protocolos que están públicos y demás. Hay ayudas a través de Azores, distintos consultores como lo somos nosotros, ¿verdad?, que podemos asistir a los restaurantes y conocemos la situación económica de los restaurantes en Puerto Rico. Pero invertir en la inocuidad de alimentos no es un gasto, es un seguro. Porque básicamente nosotros es mucho más barato prevenir que lamentar luego tener que trabajar con los costos de un brote. En el caso de la situación económica en Puerto Rico, te pueden cerrar un restaurante. Y no en Puerto Rico nada más. No de los estudios de Estados Unidos, la mayoría de los restaurantes luego de un brote, si no son cadenas grandes o restaurantes bien establecidos, tienen que cerrar.
luego de un incidente o una crisis pública. Y hoy en Puerto Rico, en donde las enfermedades están circulando constantemente y a mayor frecuencia, es muy importante tomar esto en cuenta y crear esa conciencia. Mira, lo más barato que se puede hacer en un restaurante para el cuidado, como yo digo, es ese lavado de manos. Empiecen por ahí y luego nos buscan a nosotros para llegar a lo más complejo. Pero siempre un porcentaje que nosotros pongamos de nuestra parte en prevenir y en promover esa inocuidad de alimentos salva muchas vidas y promueve, ¿verdad?, que nuestro restaurante continúe con esa reputación y ese servicio que le damos a las comunidades. Muy bien, gracias. Es bien importante, sí, como dueños, ¿verdad?, de establecimientos de alimentos preparados, nos preparemos, manejemos esto, como tú dijiste, ¿sabes? Los restaurantes son sitios ahora mismo donde la gente está participando mucho, nos están buscando, somos centros, ¿verdad?, celebramos todos nuestros cumpleaños y hacemos muchas cosas, queremos pasar un buen tiempo, muchas reuniones de negocio. Así que es importante, ¿verdad?, tener esa calidad, que las cosas estén donde tienen que estar y evitar invertir un poquito en la educación te asegura que tengas un mejor manejo y que tus consumidores estén contentos y salgan bien y esté todo corriendo súper bien para el bien de Puerto Rico. Así que, Fabiola, ¿dónde te pueden conseguir tu información si alguien te quiere contactar directamente para que tú puedas hablar con ellos? Sí, directamente en Instagram me pueden conseguir como Cocina Segura PR. Igualmente me pueden escribir a consulting@5phealth.com. Y en estos dos espacios, pues nosotros estamos disponibles para poder asistirles. Muy bien, ¿verdad? A todos nuestros socios, dueños de restaurantes de la industria que están viendo esto, estamos muy interesados en escuchar de ustedes. Se pueden comunicar con nosotros en Azores, pueden comunicarse con la doctora, ¿verdad?, para que puedan saber más. Vienen talleres directamente de parte de ella con Azores. Estamos a estar ofreciéndole a toda la industria, así que se pueden comunicar y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Desde la cocina. Bendiciones a todos. Que pasen buen día.